nuevamente, permítanme hacer una aclaración. Estos test son de autoevaluación, son para mirarse a uno mismo, no para mirar al que está al lado. Y yo en particular he encontrado varios. Tengo una serie de 5 mensajes, hoy vamos a ver uno, y es el test de las obras. El test de las obras. Les invito a leer una lectura, un versículo muy conocido, ya lo hemos aludido en el día de hoy, pero se encuentra en la epístola de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La frase buenas obras se repite en 2 ocasiones en este cortito párrafo de las Escrituras. Ahora sí, si me lo permiten, voy a compartir la pantalla. Allí está, un minutito. Y bien, allí estamos entonces con el test de las obras. Decía como subtítulo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y vamos a ver en este día que toda religión le atribuye a las obras un valor fundamental. Si hacemos un repaso, según el hinduismo, uno tiene que hacer buenas obras para tratar de reencarnarse en algo más o menos bueno en la próxima vida. Si no, lejos de reencarnarte en una persona, te vas a reencarnar. Así que eso es muy a grosso modo desde ya lo que cree el hinduismo. El mormonismo enseña, entre otras cosas, que el bautismo es necesario para la salvación. Al agregar un ritual a la salvación ya estás añadiendo una obra. Entonces, las obras para ellos también son importantes. Ellos consideran que, por ejemplo, cuando te vienen a predicar el entre comillas, evangelio que predican, están realizando una buena obra meritoria para alcanzar la salvación. Los testigos de Jehová predican más o menos lo mismo. Para obtener la salvación dicen que hay que creer, pero a la vez hay que demostrarla a través de buenas obras. Y vamos a ver que ahí hay una sutileza que no es necesariamente lo que dice o enseña la Biblia. Entonces, todos estos enseñan que la salvación, insisto, es por obra. Los fariseos de la época del Señor Jesús habían llegado a creer que ellos se salvaban por la observancia de la ley. Nuevamente, ellos añadían obras para alcanzar la salvación. Y el catolicismo romano enseña que la fe en Cristo nos salva, pero a la vez a eso hay que añadirle obras meritorias para confirmar y alcanzar esa salvación. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que somos salvos por gracia, y eso es por medio de la fe, lo cual no es un don o algo nuestro, sino algo que Dios nos da. La pregunta entonces que se hacen aquellos que creen que la salvación es por obras es la siguiente. Se encuentra en Juan 6:29. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dijo, esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, definitivamente, para las Escrituras, la salvación es por fe. Si el Señor Jesús hubiese tenido presente las obras para la salvación, tras esa pregunta hubiera sido la ocasión para decir, bueno, para salvarse hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacerlo de más allá. Pero Él simplemente les dijo que debíamos creer en Él. Si la salvación entonces es por la fe, la gran pregunta es,
¿qué papel juegan las obras en la vida cristiana? Y vamos a ver que hay 3 respuestas, que en realidad es una sola, pero 3 respuestas en 3 autores de la Biblia. El primero que vamos a recorrer, abuelo de pájaro, es Pablo. El segundo, Santiago. Y el tercero, Juan. Vamos a ver que cada uno de ellos nos va a explicar este tema con suma precisión. En primer lugar, el apóstol Pablo. Y Pablo, basado en las enseñanzas del Señor Jesús, dejó bien en claro que la salvación es por la fe. Es decir, en varios textos, por ejemplo Romanos 5:1, tenemos lo mismo que hallábamos en Efesios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, en quien también tenemos entrada por la fe. Es decir, la frase por la fe se repite, tenemos, no agrega ninguna otra condición. Pablo podría haber dicho, bueno, tienen que ir a la iglesia, tienen que hacer esto, tienen que repartir folletos, tienen que predicar. No, tenemos entrada por la fe, de modo que no hay otra condición. Allí en la epístola a los Hebreos se nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, vos podés tener obras, pero si no tenés fe, un argumento que emplearía Santiago, la condición para la salvación siempre en todas las épocas ha sido la fe. Fíjense, si vamos al Antiguo Testamento, en Gálatas capítulo 3, versículo 6, dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo se salvó a Abraham? Porque creyó, porque tuvo fe. Ningún ritual es necesario para la salvación. Ya en el Antiguo Testamento, Romanos 4:24, dice que el padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo a nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pablo aclara bien en este texto que Abraham se salvó antes de haber sido circuncidado. Quiere decir que aún antes de haber podido participar de cualquier ritual, él se salvó. Todo ritual, además, necesita de un sacerdote autorizado. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que está sobre la casa de Dios, que es el Señor Jesucristo, según Hebreos capítulo 10. Entonces, según el apóstol Pablo, las obras no se vinculan con la salvación. Recuerden el caso del ladrón arrepentido junto al Señor. Ese hombre creyó en Cristo y el Señor le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De modo que aquel hombre no tuvo tiempo para realizar alguna buena obra, sino que creyó y por eso él se convirtió. Espero que me estén escuchando bien. Acá mi imagen se trabó. ¿Me escuchan bien? No los escucho a ustedes. Sí, se escucha bien. Bien, perfecto, entonces. ¿Qué rol ocupan entonces las obras en la salvación del individuo? Bien, la salvación no es por obras, lo vamos a repetir en una y otra vez. Y dice, y si por gracia sois salvos, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es medio un trabalengua, pero lo cierto es que Pablo está diciendo que la salvación es por la gracia de Dios. Fuimos entonces, agrega, creados para buenas obras, lo hemos leído recién en Efesios capítulo 2, versículo 10. Las obras del creyente serán juzgadas por el Señor, enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. De modo que esto nos debería, en cierto sentido, intranquilizar. No es que simplemente somos salvos y que no tenemos que preocuparnos demasiado por ello, sino que
Tenemos que ocuparnos de las cosas del Señor. Las obras, dice el texto, serán recompensadas. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 14, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero también hay obras, dice Pablo en ese mismo pasaje, que serán desechadas o quemadas. ¿Qué tipo de obras les parece aquel que serán quemadas? ¿Cuáles son las obras que resultarán quemadas? Bien, en primer lugar, digamos que aquel cuyas obras resulten quemadas no va a perder la salvación. Porque ¿qué dijimos respecto a la salvación? Que la salvación es por la gracia de Dios. De modo que aquí no está en juego nuestra salvación. ¿Por qué sus obras carecen de valor? Porque hay diversas razones. Es decir, hay quienes hacen las obras para aparentar ser algo que no son, para ganar prestigio dentro del mundo evangélico. Hay motivaciones espurias. Dice Mateo capítulo 6, versículo 5, que había quienes actuaban para ser vistos por los hombres. ¿Es posible entonces que algún incrédulo realice tantas buenas obras que de pronto crea en el Señor, se alcance la salvación, a través de ello? Hay incrédulos que realizan buenas obras. Dice que el Señor estaba cerca de donde se echaban las ofrendas y había muchos ricos que echaban mucho. Son obras aparentes, pero no suficientes para alcanzar la salvación. Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Insistimos en esto. Según el apóstol Pablo, entonces, la salvación es por la gracia de Dios y las obras su resultado. ¿Qué clase de obras estoy haciendo? Oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. Esta es la primera evaluación que tenemos que hacer. ¿Qué clases de obras estoy haciendo? ¿Servirían para hacer un asado o serían cosas preciosas? Y eso desde ya cada uno lo deberá responder. En segundo lugar, en la carta de Santiago encontramos la siguiente afirmación. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene, a ver un segundito, fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarse? Si tiene fe y no tienes obras, ¿podrá salvarse? Dice Santiago. Y agrega, así también, la fe no tiene, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Contradicen estas afirmaciones de Santiago las enseñanzas del apóstol Pablo? ¿Está diciendo que las obras son necesarias para la salvación? Si así fuera, hay una contradicción. ¿Cómo se resuelve el conflicto entre Pablo y Santiago? Hubieron quienes hallaron aquí algo, una prueba, un conflicto que no se puede resolver. Y sin embargo, tenemos que recordar algunas cosas. La primera de ellas es que la Biblia no se contradice. Pablo dice no por obras y Santiago agrega algo más. Es por obras. Si Santiago dijera es por obras, entonces allí hay una contradicción. Pero no hay una contradicción, porque Santiago no dice que la salvación fuera por obras. Toda contradicción bíblica es aparente. Esto significa que Santiago y Pablo están diciendo exactamente la misma cosa. Santiago enseña que la fe se demuestra en hechos, un carácter, una conducta basada en la palabra de Dios. Y en tal sentido, digamos que Pablo enseñó lo mismo. Él dice en 2 Corintios que nosotros somos
cartas leídas. Es decir, que cuando los otros ven nuestra conducta, ahí van a comprender el Evangelio. Yo recuerdo el caso de un señor, un hermano en la fe, que él vendía café en un lugar donde yo estudiaba. Él era un vendedor ambulante de café y se acercaba a la noche vendiendo café. Pero él tenía una característica singular. Lo hacía con una sonrisa de oreja a oreja y siempre tenía un carácter alegre y jovial. De modo que los compañeros de estudio le habían puesto por sobrenombre el hombre feliz. ¿Y saben por qué era feliz ese hombre e irradiaba felicidad? Porque era del Señor. Y no era una felicidad de esas de aquellos que están contando chistes todo el día, sino esa felicidad genuina de que vos ves a un hombre y te da la impresión de que es un hombre feliz. No contaba chistes, pero estaba con buen ánimo, siempre, a pesar del frío. Ustedes saben que Bahía Blanca es una zona bastante fría y él vendía café a una hora ya avanzada en un lugar de estudios. Sin embargo, él irradiaba felicidad porque tenía a Cristo en el corazón. Nosotros somos cartas leídas. ¿Qué leen lo que nos leen? ¿Qué pueden llegar a entender de nuestra vida cuando nos leen? Es una pregunta interesante que debemos debatir. Para que lo tengamos en claro, ¿por qué ladra el perro? ¿Por qué es perro o para ser perro? Había una hermana que contaba de sus perros, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Por qué ladra el perro? ¿Por qué es perro o para ser perro? El perro ladra porque es perro. Del mismo modo, el creyente hace buenas obras porque es creyente. ¿Se entiende? No hace buenas obras para ser creyente, sino porque es creyente, hace buenas obras. Un ejemplo sencillo que explica esta diferencia que hemos considerado en este día. Entonces, quien tiene una fe auténtica va a obrar en consecuencia, porque fe y obras siempre van de la mano. Aquel que dice que ser cristiano, pero sus obras son malas, posiblemente no lo sea. Muchos conocemos personas que se autodenominan cristianas, pero cuando uno ve su conducta, ¿qué encuentra? ¿Qué ocurre entonces cuando un creyente verdadero se aparta del camino del Señor? Tal como el hijo pródigo se marcha lejos, pero el hijo, estando lejos, ¿dejó de ser hijo? No. Lo mismo ocurre con aquellos creyentes que se han apartado. No dejan de ser hijos porque se fueron. Pero es probable que, como aquel hijo pródigo, llegue el momento cuando anhelen volver a la casa del Padre. Y por lo general esto es lo que hemos visto, que aquel creyente verdadero que se apartó, tarde o temprano, volvió a la casa del Padre. Y esta es una evidencia de que el Señor estuvo obrando todo ese tiempo en su corazón. Entonces, en segundo lugar, la salvación es por la gracia de Dios y las obras son el resultado de la gracia de Dios. Mi fe, ¿ha dado por resultado buenas obras o no? Esa sería la segunda pregunta que yo debo evaluar. ¿Ha dado por resultado buenas obras o no? Pensémoslo. En tercer lugar, Juan. ¿Cómo se alcanza la salvación según Juan? De la misma manera. Juan 3:16, el versículo más famoso, dice, el que en él cree no se pierda. Creer es tener fe. Entonces, según Juan, la salvación se alcanza por la fe. Ahora bien, nuevamente, no están en juego aquí las buenas obras. Juan no dice que hay que creer y añadir algo más. Pero fíjense, Juan también enseñó, como Santiago y como Pablo, que la salvación tiene sus efectos y sus consecuencias.
En 1 Juan 3,14 nos dice allí, y sabemos, ¿no?, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, según Juan, el que ha nacido de nuevo, el que ha creído, el que tiene fe, el creyente verdadero, es aquel que siente amor por sus hermanos en la fe. Y nosotros podemos dar testimonio de que si estamos donde estamos es porque nos hemos sentido amados por aquellos hermanos que nos acompañan día a día en la iglesia del Señor. Por ejemplo, en este tiempo que he pasado por horas difíciles, he sentido la compañía de mis hermanos que se han preocupado por mí. Y cada uno de ustedes pueden dar ejemplo de eso, de que cuando te pasó H o por B tuviste algún hermano, o viceversa. Cuando un hermano estuvo atravesando una situación difícil, vos sentiste el deseo y el anhelo de acompañarlo y lo hiciste, porque son nuestros hermanos. Cuando hay un creyente que se la pasa hablando mal de sus hermanos, si tomamos en cuenta lo que dice Juan, entonces esa persona debería evaluar si verdaderamente ha creído, porque no es compatible creer con no amar al hermano. Para Juan las dos cosas van unidas. Uno es el efecto de lo otro. Tal como Santiago decía que la realización de buenas obras es la consecuencia de la fe, para Juan la expresión del amor hacia con el hermano es el resultado de nuestra fe. Por tanto, la tercera pregunta que nos debemos hacer para evaluarnos es si tengo fe, si he creído y las obras son el resultado, ¿cómo está mi amor para con los hermanos? ¿Estoy pendiente realmente de cada uno de ellos? Y en este tiempo tan especial, un tiempo de pandemia, ¿vivo pendiente de ellos? ¿Soy capaz de enviarle, aunque sea un WhatsApp, para expresar mi amor y cariño para aquel que está padeciendo X circunstancia? Estoy seguro que esto es muy sencillo y nos servirá para evaluar nuestra fe. Hemos visto entonces en el día de hoy cómo evaluar la fe a través de las obras. Hemos visto el argumento de Pablo. La salvación no tiene que ver con las obras, sí son la consecuencia de ello. Santiago dirá lo mismo y Juan lo mismo, cada uno desde un enfoque completamente diferente, pero los tres van a coincidir en esto, que la salvación es por la sola gracia de Dios y que las obras son la consecuencia de la salvación. Santiago nos va a enfatizar en el hecho de que si somos salvos, debemos hacer obras que lo demuestren. Juan enfatiza en que si somos salvos, debemos amar a nuestros hermanos como resultado de esa fe. Preguntas que debemos hacernos para evaluar nuestra vida espiritual. La propia, no la de que está al lado, sino la propia. Insisto, esto no es para juzgar a los demás, es para juzgarnos a nosotros mismos. Que el Señor entonces nos bendiga para que podamos pasar este test de autoevaluación. Gracias una vez más por haberme invitado.